dónde andamos transitando, ¿no? Que el cual pues, es una maestría de producción, ¿no? O sea, significa que desde el primer trimestre pues ya vamos a estar generando algunos elementos de los efectos visuales, ¿no? ¿Por qué? Pues es el mejor momento para hacerlo, ¿no? Actualmente, precisamente con las nuevas maneras que ya se vienen desde un poco antes de cómo están manejando los contenidos, ¿no? Y las grabaciones, digamos, a nivel Netflix, por ejemplo, nosotros pues podemos empezar ya a tener un gran ámbito de trabajo. Muchas de las producciones que estás viendo en Netflix, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, muchas de las cosas de los efectos visuales están haciendo aquí en México. De hecho, ya hay y había desde antes varias producciones que se hacían, que parte de los efectos visuales se hacían en México. De hecho, Rodrigo trabajó en un par de ellas, ¿no? Que ahorita te comentará, ¿no? Obvio, pues esto incluye, ¿no? Manejar los programas y todas las herramientas, ¿no? Tecnológicas, ¿no? Que tenemos ahí importantes, ¿no? ¿Qué es lo importante, pues, cuando tú tengas la maestría, cuando tengamos la maestría, ¿no? ¿Qué software utiliza la industria, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, ¿cuál es el que está usando a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo, ¿no? Haces un workflow de los trabajos y cómo son estos proyectos para realizarse, llevarlos a cabo y tener toda la experiencia de cómo se realiza un proyecto de VFX, ¿no? Y obvio, pues aplicar todas estas técnicas para casos pues, particulares, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estimulamos? Pues, ¿no? O sea, pues mucho de la onda de la creatividad, porque hay que resolver las cosas de diversas maneras, ¿no? ¿Cómo es la organización de estos proyectos para que tú sepas cómo trabajar bien con un workflow y sobre todo, siempre, ¿no? Es muy importante la cuestión visual, gráfica también, y también en estos elementos audiovisuales, pues incluye una cuestión narrativa creíble, ¿no? Entonces, partir de ahí para que precisamente pues, podamos generar contenidos pues, con gran calidad, ¿no? Muchas de las ondas que también, ¿no? Pues vas a tener, ¿no? Después de estar acá, ¿no? Vas a poder observar, ¿no? Bien cómo funcionan y este ámbito que hablamos de la cultura visual, pues somos un mundo que se mueve a través de imágenes. Ahorita actualmente todo es imagen y entra en el ámbito de lo que llamamos cultura visual, ¿no? Entonces este ámbito es muy importante, ¿no? Para empezar a observar, ¿no? Obvio, pues cómo, ¿no? Vas a analizar y cómo planear desde una estructura, desde un storyboard, cómo va a ser todo el asunto desde la parte de la preproducción para poder generar pues este proyecto, ¿no? Y obvio, pues aquí hay mucha chamba, digamos, artísticamente, desde el ámbito de cómo modelas, cómo generas los compuestos, las composiciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Obvio, pues tú vas a poder pues, generar a través del conocimiento, pues estos efectos que tengan ahí, pues la capacidad de llamar la atención y de ponernos a todos en línea, ¿no? O sea, con lo que estamos viendo y lo que estamos generando, ¿no? Y poderlo ver y que llame la atención, ¿no? Vas a poder manejar el software, te digo que se trabaja a este nivel, ¿no? O sea, se trabajan softwares, te digo tres rápidos, ¿no? Como Maya, Nuke y Mari, por ejemplo, ¿no? Que son de los más usados, ¿no? Y obvio, pues cómo se manejan estos procesos, ¿no? Eh, lo basamos en una serie de ejes de conocimiento principales. Ahorita aquí te pongo como las materias que se llevan, ¿no? Pues partiendo de estos ejes de conocimiento. Y uno de los principales, pues es precisamente el modelado y el diseño en 3D, ¿no? Entonces aquí tienes todas estas materias distribuidas en los diferentes eh, trimestres, ¿no? Que partimos, pues bueno, ¿no? De un modelado orgánico e inorgánico, o sea, de alguna manera como personajes, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Cómo haces tipo de elementos que son orgánicos, inorgánicos, cómo haces props, carros, ¿cómo se llama? Maquinaria, todo el ámbito, ¿no? Que no va por ahí, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con formas de vida, ¿no? Cómo se maneja el peso y el volumen para que precisamente, ¿no? Cuando tú hagas, ¿no? Estas integraciones pues sean totalmente realistas, ¿no? Cómo mapeas, ¿no? Las texturas, ¿no? Y cómo haces para generar una animación de cualquier cosa, pongamos ahí un ejemplo, los dragones de Game of Thrones, ¿no? Pues llevan un esqueleto previo, ¿no? A partir del cual pues, se genera el esqueleto, luego se le monta todo el modelado para que empiece a poderse animar y pues, moverse, ¿no?
Obvio, también hay una parte, ¿no? De crear los escenarios y los ambientes para poder, por ejemplo, incluir estos ámbitos donde no los hay. Si la grabación es totalmente en pantalla verde, pero hay que integrarlos. Vuelvo a tomar el ejemplo de Game of Thrones, por ejemplo, donde, pues, por ejemplo, Invernalia no tenía segundo piso, ¿no? Entonces, todo ese segundo piso fue generado y cuando ves las tomas, ¿no? Que pasan por ahí, pues todo eso es un escenario en 3D que se anima, ¿no? El otro, pues hablamos de la composición digital, ¿no? El otro eje de conocimiento, ¿no? Donde precisamente vemos estos fundamentos, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros basamos es en cuestión digital, ¿no? Los efectos visuales que nosotros estamos abarcando son generados totalmente por CGI, ¿no? CGI, todo por computadora, ¿no? ¿Cómo son las técnicas de captura de movimiento? Pues una de las primeras cosas que vimos, por ejemplo, fue Gollum, ¿no? Que tenemos al personaje, ¿no? Se le hizo el mockup y luego se le integró toda la parte, ¿no? Composición digital y cómo son las técnicas croma, ¿no? O sea, ir quitando estos, por ejemplo, estas pantallas verdes, ¿no? Para la producción de los efectos, ¿no? Visuales, ¿no? El otro eje pues, son esta parte del arte y diseño, ¿no? Ahí llevas algunas materias como teórica, como la historia de los efectos visuales, donde se habla precisamente cómo es toda la evolución de estos efectos, ¿no? Empiezas a trabajar con texturas para poderlas incluir en tus modelos, ¿no? La corrección del color, súper indispensable, ¿no? Sombras, iluminación, para que precisamente sea creíble. Si tú grabas o tienes el material que está grabado, por ejemplo, en una pantalla verde en un estudio, va a incluir cierta iluminación, ¿no? Que debe pues, estar totalmente empatada con lo que generes en 3D. Entonces, todas esas tipos de técnicas, ¿no? Y cómo es lo que deberían incluir en el proceso de producción cuando se graba para poder integrar estos elementos sin ningún problema, ¿no? Esto es como tenemos acomodado pues, el eje, ¿no? De las materias, ¿no? Por trimestre, ¿no? Entras con historia de los efectos visuales, luego entras primera materia práctica, ¿no? Producción de efectos visuales, luego entras en esta parte, ¿no? Modelar orgánico e inorgánico, que es la parte 3D, esta parte, ¿no? Composición digital, que es más dentro del ámbito de composición digital, y sigues, ¿no? Avanzando, ¿no? Muy enfocada a la cuestión, como te mencionaba, de la producción, ¿no? Y a partir de ahí, pues tienes precisamente, ¿no? Cómo podemos ir generando, pues todo este ámbito que integra la cuestión de los efectos visuales, ¿no? Conforme, ¿no? Esto es una estructura, digamos, de conocimiento secuencial, ¿no? Conforme tú vas avanzando trimestralmente, vas como sumando estos conocimientos para la producción efectivamente de pues, un pequeño ahí proyectil, ¿no? De cualquier escala de los que se manejan, ¿no? Ajá. Y hacia el último, ¿no? Tu octavo, ¿no? Trimestre, ¿no? Pues llevas cómo se generan las capturas, el mockup, ¿no? La captura de movimientos, la corrección de color, ¿no? Para ya tener todas estas integraciones excelentes, ¿no? Y el tiro, que es lo que estamos como buscando, ¿no? Por ahí. Entonces, no sé, Rodrigo, si ya tienes ahí algún ejemplito listo. Y, no te escucho. Si ponemos pausa, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Esto era algo que, no, que como te comentábamos, ¿no? No es nuevo, ¿no? Esta parte, ¿no? De cómo están generando ahora estos ámbitos, pero pues sí, curiosamente, o sea, la parte de los efectos visuales pues, pertenece un tanto, ¿no? A la industria del entretenimiento, y la industria del entretenimiento, pues no se ha detenido, digamos, en la parte de la pandemia, al contrario, ¿no? Eh, este tipo de plataformas ahora nuevas que conocemos de streaming, que también ya producen, pues van necesitando de alguna manera productos, ¿no? Para seguir trabajando en este ámbito, ¿no? ¿Tuvieras alguna duda en lo particular, algo que quisieras conocer un poco más, todo esto para que nos digas de una vez? Este, pues sí, pues serían muchísimas, pero de tipo cómo se hace tal cosa, pues sería muchísimo, ¿no? Pero esto me recordó sobre todo el green screen, ¿no? La pantalla, que exacto, sí, la verdad sí ahorra mucho presupuesto y me recordó
a la producción de un compañero. No, no es tal cual un documental, pero también está como en esta frontera entre la ficción y el documental, pero que utilizó, ¿no?, en una productora, representar una época de los 70, ¿no?, en la Ciudad de México, y tuvo que utilizar en ciertos momentos eso, ¿no? Y está como en esta espera de buscar, ¿no?, una productora, a un equipo de efectos especiales para eso, ¿no? Pero es como, que está dentro de en esta frontera, ¿no? El proyecto se llama Villa Olímpica, parece, ¿no? De hecho, se filmó ahí una parte en la Universidad de la Comunicación, ¿no? Ahí en el foro, con este coche que tiene, que lo compró, ¿no?, la Universidad el coche, el famosísimo coche de Roma, ¿no? De la película Roma. Ahí se filmó. Entonces sí, sí es cierto, ¿no? Como dicen que cada vez es más, imagino que no conocía por lo menos eso, me imagino, y es lógico que esta área, en una posición amplia, pues obviamente no, y sobre todo en el freelance, como dijo Rodrigo, pues creo que no cambió nada, ¿no? Eso es lógico, eso sí, eso es hasta un gran punto, ¿no? Un gran beneficio, yo lo considero, ¿no? Este, entonces, pues dudas, no sé, serían muchísimas, pero sería como, a ver, ¿cómo hiciste eso? No, no acabamos, yo creo, pero pues no sé, o sea, primero sería un comentario. Felicidades por, en dado caso, por abrir esta maestría, ¿no? Porque me llamó la atención, o sea, no había visto, desconozco mucho, la verdad, perdón. Si hay otras maestrías iguales o similares en, pues, en el país o en la ciudad, pero no había visto aquí una maestría de este lado. Entonces, pues, enhorabuena, ¿no?, en dado caso. Gracias. Hasta donde tengo entendido ahorita, pues somos como la única, ¿no? Pero bueno. Y luego esto, ¿no? O sea, muy enfocado a la cuestión de la producción y muy digital, ¿no? Sí, ¿no? Con esta importancia de, sobre todo, que toma a partir de, ¿no?, un cierto momento, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que sin ningún problema, alguna duda muy en particular, pues sí te la podemos responder, aunque sea una, ¿no? Sin problema, ¿no? Me llamó mucho la atención hay una parte que cuando pusieron en un robot en una toma que está una chava en no sé, un pastizal, no sé qué sea, Ah, que es cual. se ve como hay un cálculo, ¿no? Ahí, no sé, se ven unas líneas verdes, Ah, ¿no? ya. Eso es el traqueo. Haz de cuenta, cuando mueven la cámara, digamos, en el set, luego tú cuando quieres poner algo en esa escena, tienes que traquear la cámara para que se vea que está con el movimiento de la cámara. Entonces, todas esas puntitas verdes que viste, esos funcionan son puntos de traqueo que pone el programa para calcular toda la distancia. Entonces, lo chido de eso es que haz de cuenta que te recrea toda la escena en 3D. Vas a ver en dónde está cada ramita, en dónde está la chava, en dónde está el cielo. Y decides poner tu elemento, entonces tridimensionalmente ves ese espacio y la profundidad de campo y la distancia focal y todo eso. Como si de verdad tuvieras una cámara, te calcula hasta el lente que tiene, puedes desenfocarlo con ese espacio en Z, digamos. Entonces, eso que viste, verán todos los puntitos de traqueo que ponen en la toma para poder lograr calcular ese espacio tridimensional en donde tú vas a poner tu elemento. Entonces, tienes tu cámara y tú dices, pues yo quiero que este robot esté a esta altura, ¿no? Entonces, cuando la mueves, incluso tiene el paralaje y todo, como si de veras estuviera ahí. Y eso es de lo más interesante que se puede hacer dentro del compositing, que recreas el movimiento de cámara tridimensionalmente y puedes poner elementos con distintos paralajes en diferentes distancias con respecto a la cámara y te lo va a respetar como si de verdad lo hubieras filmado con esa cámara y ese lente, ¿no? Puedes calcular la distorsión. Si tenías un lente que tenía mucha apertura, como un wide angle, le pones esa distorsión a las cosas que integras y de esa forma pues ya se ve que
o sea, no se ve el truco, ¿no? De esa forma se ve fotorrealista, pues. Sí, un poco Sí, esas técnicas, ¿no? De integración, pues ahí está el asunto, ¿no? O sea, si tú tienes la cámara moviéndose, si el pietaje, ¿no? De live action, ¿no? Fue grabado con una cámara que se mueve, pues tienes que integrar tal cual, ¿no? sí, exacto, ¿no? Cuando lo vi, habías puesto primero esa imagen, ¿no? Que está el robot con la chava, pero ya la segunda vez o tercera vez, no me acuerdo, que vi eso, pues sí, pues lógico, ¿no? Que si en dado caso hay un movimiento en la cámara, lo que sea, pues tiene que sea visualmente comprensible, no que sea tal cual, ¿no? Como dijo Rodrigo, que sí siga esa lógica, ¿no? Hasta me sorprendió ahorita que lo dijo de que hasta te respeta eh, la, la distorsión del lente, ¿no? Sí, lo calcula. Si desde el principio tú ya sabes cuál lente es, le dices, en esta toma se usó un lente 55 y además de que te calcula la distorsión, te calcula la distancia focal. Entonces está chido porque si tienes el desenfoque real, hasta por ejemplo, si fuera un bokeh hexagonal, octagonal, eso tú le pones como toda la información de la cámara y el lente, y a la hora que lo desenfocas, se ve como con esa distorsión que se causa originalmente. Y pues por eso es que ahora las cosas quedan tan chidas, porque si hay una comunicación entre el hardware y el software, ¿no? Digamos que en el NUC tienen una base de datos de todas las cámaras para que registre también el sensor, y eso tiene que ver como con la profundidad de campo, ¿no? Y la distancia focal. Entonces tú pones esta, se grabó con una Arri Alexa 6K y se utilizó un lente 55 con esa información. La escena que te va a crear en 3D ya te da la distorsión del lente, la distancia focal, la profundidad de campo para que tú con eso juegues pues, con tus desenfoques y todo, hasta la aberración cromática. Lo deja igualito. Y así está chido. Y por ejemplo, tú que ya sabes un montón de este tema de cinematográfico, de cámaras, de lentes y de exposiciones, todo eso, te sirve un buen para ser postproductor, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer postproducción casi no sabía de fotografía y tuve que tomar un curso, no porque quisiera ser fotógrafo, sino porque esos conocimientos te ayudan a entender el software, como que siempre estás tratando de imitar cómo se ve a través de esa cámara y ese lente. O sea, en el momento que tú te pones en la cabeza eso, ya estás del otro lado. Entonces, la gente que ya tiene conocimientos de fotografía lo entiende como más rápido, mejor, o es un asset bueno porque lo entiendes cómo funciona análogamente, entonces eso lo llevas a lo digital y pues ya tienes un resultado pues, fotorrealista, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Armando. Muchas gracias también, Rodrigo, ahí por el tiempo. Bueno, por acá andamos, ya sabes, ya está abierta, ¿no? La maestría. Creo que por ahí Federico también se va a poner en contacto contigo en breve, ¿no? Para comentarte algunas cuestiones, ¿no? Particulares. Y eso, pues si quieres ver con más detalle, ¿no? El plan que te enseñé, también Rodrigo Federico te lo manda, ¿no? Vale. Gracias. Pues muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos. Muchas gracias a ti, Armando, por tomar el tiempo. No, ustedes, gracias, muy bien. Felicidades de nuevo. Gracias. Y mucha Bueno, suerte. excelente. Pues cuídate mucho. Nos vemos pronto. Vamos. Bye, bye. Bye.